El hecho más interesante a la hora de aprender es cómo aprendo, no qué es lo que aprendo. ¿Cómo la mente puede aprender? Porque en el cómo uno aprende es donde está el cambio que le da a uno la maduración. Antes has dicho tú, bueno, pues cuando uno ya pasan los años y ya veo las cosas de otra manera, y por eso te he preguntado, ¿eres consciente de cómo has perdido los miedos? El punto no es saber después que los he perdido, no, es saber cómo se produjo ese cambio. Porque aunque uno cree que es poco a poco, suelen ser momentos puntuales en los que algo lo ves de repente como muy lúcidamente, y ese verlo lúcidamente es lo que hace que se cambie en tu repercusión emocional. En los efectos emocionales de las cosas que creemos sobre la vida, cuando una cosa nos hace daño, el que eso mismo deje de hacernos daño es por una circunstancia, y esa circunstancia tiene que ver con ese momento de lucidez en el que lo comprendo. ¿Cómo puedo coger eso de decir lo comprendo y traerlo en el momento adecuado constantemente? No siempre a ver si suena la flauta. El eureka, a ver si algún día surge y comprendo esto ya de los celos, o comprendo esto de lo del perfeccionismo, o de los momentos en que me arrebata el enfado. ¿Cómo puedo comprender ya eso de tal manera, no de que me anule mi mente y la haga un vegetal, sino que los aspectos que me hacen daño, daño en el sentido que yo mismo me los creo, porque si alguien te pega un palo, te va a hacer daño, o si fallece un familiar, te va a hacer daño. La cuestión es cuando yo empiezo a ser el autor de ese sufrimiento, ¿cómo eso se puede terminar? Y eso solo se termina comprendiendo algo. La palabra salud significa integral. Y enfermedad, cuando esa integralidad se ve afectada, o sea, se desintegra. Con lo cual, ¿qué está integrado en el ser humano que cae enfermo, que se desintegra? Y por lo que después los efectos de esa desintegración, al no ser escuchados, o sea, al no ser atendidos, al paso de los días, terminan por producir un daño o un efecto visible y patente de estoy enfermo, tengo este problema. Buenas. Más o menos eso es la explicación semántica del asunto. Cuando uno está enfermo, dice, me he puesto enfermo. ¿Os dais cuenta? Uno parece mentira, pero utiliza los términos de la manera no de que me han puesto enfermo, sino yo me he puesto. Como si fuera yo el culpable de eso. Instintivamente parece que lo sabes, ¿no? Que has sido tú quien te has enfermado. Pocas veces he pasado por ahí y me ha tocado una enfermedad. No, me he puesto enfermo. Es muy curioso, pero bueno, aunque seguramente no se dice desde esa intención, pero está bien la analogía. Vale, ¿qué es aquello que se desintegra? ¿Qué se desintegra en nuestra...? ¿Qué podemos decir que... vale, vamos a decirlo de otra manera. Desintegración es que algo se parte, se divide, ¿no? Algo está integrado y se desintegra en partes. Una parte respecto de la otra, ¿por qué puedo denominar, o sea, por qué puedo decir que hay una parte y hay otra? Porque una parte es distinta que la otra. Y entonces yo veo las diferencias y digo, esto es una parte separada de la otra. La frontera son las diferencias, ¿verdad? Entonces,
¿Qué puedo decir de mí que hay una parte y puedo decir de mí que hay otra? Porque la experiencia que nosotros tenemos, la experiencia a la hora de vivir, no vivimos a trozos. Bueno, podemos vivir a trozos si contabilizamos lo que es estar despierto, estar dormido, estar despierto, estar dormido, ¿vale? Pero no me refiero a eso. Cuando estoy despierto, no vivo a trozos. Vivo continuamente. Quizá después la mente observa lo vivido durante ese día y dice, aquí he comido, aquí he trabajado, aquí he hecho esto. Pero todo lo hemos vivido en un continuo. Y además, puede que ahora no estéis atento a vuestra espalda, porque está sentada, hay unos segundos que no prestéis atención y como que se queda ahí en el subconsciente. Cuando yo os digo atender a vuestra espalda, notáis la espalda de otra manera. Y entonces, como la traéis al presente. Entonces, ¿qué significa? La mente vive en un continuo. ¿Cuándo decimos que ese continuo se desintegra? O sea, se parte o se divide. Puede ser, pregunto, puede ser cuando quieres hacer una cosa y tu mente te dice no debes hacerla. ¿Qué significa? Quieres hacer una cosa, pero debo hacer otra. No hay ahí vas como un camino que se bifurca entre una cosa que deseas y otra que no tienes que hacer. O sea, un juicio que te dice que no tienes que hacer esa, ¿no? Entonces, uno deambula. Eso lo que no produce eso contradicciones. Y una contradicción no es una división de lo que no es una división de tu mente que intenta hacer, o sea, en tu mente hay dos cosas, entonces es donde se establece el diálogo. Entonces, una parte dialoga con la otra e incluso negocia. Sí, ven, si estás a un lado y dices, mira, joder, esta noche es viernes, no hoy, pero imagínate, y dices, joder, llevo toda la semana trabajando y, ¿por qué no? Voy a darme un caprichito, voy a comer una doble Whopper. Pero luego tu mente te dice, eso es que pasa, una doble Whopper. Una doble Whopper. Y luego tu juez te dice, no es bueno, llevas varias, últimamente todos los fines de semana estás tomando y eso se va a notar. Y luego te vas a arrepentir. Entonces negocias contigo mismo y dices, bueno, venga, me tomo esta y luego ya la semana que viene intento comer más fruta y tal para compensar. Y está uno siempre negociando consigo mismo un montón de cosas. Negocia incluso, esto que puede parecer muy sencillo, negocias incluso diciendo, claro, o tengo que ir a ver a tal familiar. Bueno, voy a hacer esto rápido porque en realidad no me apetece. Y entonces, pues entonces siempre hay ese diálogo. La mente dialoga consigo misma con las partes. Dialoga con las partes. Con las partes, con los trozos esos en los que está dividido. Cuando tú tienes muy claro algo de ese día, no se produce ese diálogo sobre eso. A lo mejor se produce sobre otras cosas, pero sobre una circunstancia, cierto. Pero cuando algo es absolutamente claro, en el momento en que te lo dicen, tú dices sí. No hay cuando un amigo te dice, oye, viene fulanito a España, vamos a escucharlo, yo que sé, a un concierto, dices sí, cueste lo que cueste, no dudas. No hay un diálogo que dice, pues no sé si debería, no sé si voy a tener dinero. Cuando empiezas a sopesar es cuando hay parte de ti que confía en la veracidad de una posición y confía en la veracidad de otra posición. Y las dos no son las mismas. No que sean opuestas, porque a veces no son opuestas, sino simplemente distintas. Esa fragmentación que contenemos es porque a lo largo del día también somos muchas personas.
Hay momentos del día que somos de una manera, hay momentos del día que somos otra, con los amigos somos de una manera, con la familia otra. Entonces hay como muchos personajes internos que se manifiestan dependiendo de lo que esté sucediendo. Uno le gusta una cosa, una parte de la mente, ¿no? Y la otra. O sea, una el placer y otro la culpa. Y luego cambian y luego está la renuncia, la privación y la culpa también, o la necesidad de consuelo. Entonces, siempre hay cosas, lo que dijimos, una situación mental pendular. La cuestión es que llega una tercera y dice, yo voy a poner aquí, voy a mediar, voy a hacer de aquí, yo voy a ser quien va a controlar a las dos. Pero resulta que no nos damos cuenta que quien dice ser la tercera es también la primera y la segunda. La división de la mente no es una división real, es una división ficticia. Pero cuando uno confía, o sea, da credibilidad a lo ficticio, es cuando cae en la confusión. Cuando uno intenta solucionar la confusión, normalmente genera otra parte, o sea, esa tercera en discordia, que trata de lidiar con las otras. Pero si la tercera en discordia cree tratar con otra parte, está engañándose a sí mismo, porque, como hemos dicho, ninguna parte es real en sí misma. O sea, no es independiente, es dependiente de la misma mente, pero se oculta bajo identificaciones de creencias o gustos. Entonces, ahí es cuando ya nos empezamos a perder. La solución no es potenciar una o despotenciar otra. Es comprender la circunstancia de la fragmentación. La cuestión no es ir, como dijimos, del extremo hacia el punto medio, que eso también requiere un esfuerzo y una pérdida. La cuestión es, no tengo por qué renunciar, pero tengo que prestar atención a la influencia del movimiento que me arrastra hacia él. Es que, fíjate, la misma culpa es la que te arrastra hacia el placer. No, bueno, pero la privación... Claro, pero cuando uno se priva, cree que está trabajando a favor de que no haya más caída en los placeres. Pero todo lo contrario. Cuanto más te privas, más caes en los placeres. Porque es el mismo movimiento que es hacia el extremo. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más lucho contra la adicción, más presente la tengo, con lo cual más considero que es cierta y la adicción se vuelve más fuerte. Nunca diré que se necesita la voluntad, porque la voluntad es el movimiento del ego hacia una idea. Tienes una idea y te mueves hacia esa idea porque la consideras útil y entonces pones tu esfuerzo. Claro, si desde un extremo, para llegar al equilibrio, que es la salud, que es que no hay división, ¿no? Tengo que tener voluntad, es que significa que tengo que hacer un esfuerzo. Y donde hay esfuerzo hay gasto. Y donde hay gasto, se pide de nuevo la compensación al gasto, con lo cual vuelve otra vez la fuerza que impulsa el péndulo. ¿Cómo no impulsamos el péndulo? ¿Cómo no alimentamos el impulso del péndulo? Esa es la cuestión. Se alimenta el impulso del péndulo tanto como si me reprimo, como si voy al deseo. La cuestión es observar la mecanicidad que tiene y que la propia mecanicidad es algo mecánico, es algo que va por un sitio, es algo cíclico, ¿no? Todo motor es cíclico. Empieza por un lado, o sea, no hay un motor que se cierra sobre sí mismo, ¿no? Bueno, puede tener un tubo de escape, pero un motor, más o menos, ¿cómo lo entiendes? Más o menos es así, ¿no? Suelen ser cíclicos, ¿no? Es así. Claro.
Entonces, el mecanismo cíclico vuelve otra vez hacia el mismo sitio. Con lo cual, el impulso, o sea, cuando yo creo que lo más importante es la parte alta del ciclo, eso nada. El impulso está en todo. Con lo cual da igual en el sitio que esté, que crea estar, que eso, si estoy dentro del ciclo, estoy fomentando la fuerza del ciclo. La mente considera que si estoy haciendo una cosa, la solución es dejar de hacerla. O sea, de hacer la contraria, perdón. Y la cuestión es comprender cómo cada vez que pienso o reprimo, lo que estoy haciendo es alimentar aquello mismo. Pero eso no se localiza tan sencillamente con decirlo, eso está claro. Está implicado mucho más. Está implicado, ¿sabes la complicación que tenemos en la clase? Que cada detalle cotidiano es el efecto de cada detalle cotidiano en el que nos dañamos es el efecto producido por un origen muy profundo que está en confusión. Entonces, cada cosa que yo intento explicar sobre un hecho cotidiano, me voy al origen profundo que está en confusión. Y claro, cualquiera dice, pero joder, para esta chorrada tengo que ir a aquello. No, dame algo para solucionar esta chorrada, porque si cada vez que vamos a solucionar algo tengo que irme al quién soy yo, pues macho, aquí no hacemos nada. Pero claro, es que resulta que el origen de la fuga del daño de humedad está en esa tubería, en la tubería principal. Y si yo nunca voy a la tubería principal, por mucho que arregle las secundarias, la fuga se sigue aumentando. Entonces, ¿cómo uno vuelve a la raíz principal del asunto? Como no sé dónde está, porque a quién le puedes decir, oye, cualquiera te va a decir, oye, ¿cómo voy al inicio de esto? Por lo menos hay una cosa que quizá podemos entender, que es cuando la mente se está manifestando, o sea, cuando estoy yo pensando y elaborando mi solución, tengo que darme cuenta que llevo muchos años negociando. Y el negociado no me ha llevado nada más que o a represión, que hay una privación, que luego la privación es una falta de satisfacción, con lo cual requiere un consuelo, porque sufro, en el fondo hay una especie de falta de felicidad. ¿Por qué me niego a eso que me gusta? Entonces, si soy consciente de cómo el pensamiento contiene todo eso, donde se engloba la culpa, la negociación, el juicio personal de cómo estoy, cómo debería estar, todo eso sucede cuando lo pienso. Digo, vale, o sea, cuando lo pienso sucede. ¿Qué sucedería si no lo pienso? Entonces, simplemente preguntarse, ¿es posible que aquello que se manifiesta durante el pensamiento deje de manifestarse cuando el pensamiento no está? O sea, deje de afectarme. Entonces, hago la prueba. Por eso digo yo, por favor, hacer la prueba. Entonces, cuando uno hace la prueba, ve que no es mi opinión. Por eso digo yo, por favor, que no creáis que es mi opinión. Uno ve que efectivamente, cuando el pensamiento no está, el sufrimiento no está. El otro día lo decíamos, si yo recuerdo algo que me ha dolido, el dolor está unido a lo que yo recuerdo. Cuando dejo de recordarlo, no me duele. De hecho, es que es así. A todos nos han pasado cosas horribles. Pero si ahora no las estáis recordando, ahora no estáis atenazados por ese dolor. Solo estáis atenazados cuando alguien o algo de la situación os lo trae. Os lo recuerda o algo. Entonces, el recuerdo, que es la imagen va unida a un sentimiento. Cuando la imagen no está, el sentimiento no está. Eso no quiere decir que uno sin imagen es un pez o un vegetal.
Porque, ¿qué imágenes que no son del recuerdo sí están y son naturalmente bienvenidas para las emociones? Lo que está sucediendo ahora.